Bienvenidos a mi aula virtual. Soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos un tema interesante asociado al seminario de alternativas tecnológicas de la Escuela de Arquitectura sobre lo que es la energía solar, sus fundamentos y básicamente la radiación solar. Vamos a revisar en qué consiste, qué es la radiación solar, cómo se compone, los distintos tipos de radiación solar que tenemos, que posteriormente serán aprovechados para la protección solar, el diseño de edificaciones arquitectónicas, que efectivamente en zonas tropicales donde tenemos temperaturas elevadas y de alta radiación solar, cómo se pueden conseguir mecanismos para atenuar, minimizar los efectos de la radiación solar y con ello reducir el consumo de energía eléctrica, lo cual haga más eficiente la utilización de este recurso y de manera tal que, sin renunciar al confort térmico dentro de la edificación, podamos tener entonces un espacio habitable, acogedor, y de manera que la calidad de vida en estos entornos, estos espacios, sea una característica importante. Por ello conviene revisar lo que es la radiación solar y sobre todo los movimientos entre lo que es la Tierra-Sol, Sol-Tierra. Evidentemente esos movimientos, esa relación, podamos sacar provecho en distintas posiciones de la Tierra, sobre todo en zonas tropicales, de manera tal de que nuestra edificación sea diseñada atendiendo esos criterios. En primer lugar, el Sol, ese gran astro que tenemos, del cual depende gran parte de la vida, se dice que es la principal fuente de vida de nuestro planeta. Ello dirige los ciclos biofísicos y químicos que mantienen la vida en la Tierra, de modo tal que los ciclos del oxígeno, el agua, el carbono y el clima pues también son determinados por este gran astro, conocido como el Sol. Ese Sol nos suministra alimentos que gracias a el proceso de interrelación que tiene con las plantas a través del proceso fotosintético, hace que plantas produzcan, consuman CO2 en el día, mientras hay proceso de fotosíntesis y como consecuencia generen de ese consumo de CO2, producen oxígeno. Ese proceso es fundamental entonces para la vida y por lo tanto gracias a ello pues, hay mecanismos de vida, en este caso energía renovable, que a partir del consumo, del aprovechamiento de ese flujo de radiación en las plantas a través del proceso fotosintético, tenemos entonces biomasa. La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el planeta y 10.000 veces superior al consumo actual. En esta imagen podemos apreciar cómo nuestra Tierra, si hacemos una división geométrica de distintas partes de la misma, el eje donde rota la Tierra se conoce como eje polar. Eso es lo que de esta manera tenemos los puntos cardinales norte y sur en ese eje de rotación o eje polar. Luego el plano que divide el centro de la Tierra se conoce como el plano ecuatorial y los planos paralelos hacia el norte, hemisferio norte, se conoce como el trópico del Cáncer y hacia el sur el trópico del Capricornio. Luego al plano ecuatorial trazamos una línea perpendicular a ese plano ecuatorial, que es la línea que estoy señalando en el ordenador, que es lo que se conoce como ese ángulo normal al plano ecuatorial, que es el cénit. Bien, podemos observar en la otra figura cómo para distintas latitudes ese ángulo que se forma entre el eje polar y el ángulo normal al plano ecuatorial, que sería el cénit, en su punto más extremo hacia el norte, hemisferio norte, sería de más de 23 grados. Lo mismo ocurriría hacia el hemisferio sur, que sería de menos 23 grados. Eso afecta, como observamos en la lámina, la distinta posición de los rayos solares, que al final, en el punto de tierra donde se recibe, pues tendrían inclinaciones diferentes. Ese ángulo entre el eje polar y el cénit, en los puntos
los más extremos es precisamente 23,45 grados en el hemisferio norte y menos 23,45 hacia el hemisferio sur. Eso es lo que determina para distintas posiciones de la Tierra lo que serían las estaciones. Estaciones 23 al 21, una época precisa del mes de marzo. El 21 de marzo tenemos lo que se produce en el hemisferio norte como el equinoccio, donde el día y la noche son iguales. Lo mismo ocurre hacia el sur, también hay un día específico en que se produce el equinoccio y distintos otros para otras épocas del año. Por ejemplo, el 21 de septiembre se produce el solsticio de verano en el hemisferio norte, que es el día más largo. En este caso, pues, hay diferencias entre el día y la noche, entre duración, tiempo. Si observamos en esta lámina, entonces, cuando el equinoccio, esa declinación solar, el ángulo entre el cenit y el eje polar, es 0, el día y la noche son iguales. Ahí es donde ocurre precisamente lo que conocemos como el equinoccio, que en el hemisferio norte, el 21 de marzo, sería el equinoccio de primavera. Cuando el ángulo, la declinación solar es 23,45 grados en el hemisferio norte, en este caso, tanto el día como la noche son desiguales, pero el día, en este caso, es más largo, hacia el hemisferio norte. La fórmula para calcular la declinación solar es, según la fórmula de Cooper, 23,45 grados por el seno de 2pi, 284 más n, dividido entre 365. Sería el número de días del año en el cual pues, podemos calcular entonces esa declinación solar. Podemos observar en esta lámina que cómo se puede apreciar el valor de declinación en grados para distintos días del año. Aquí observamos entonces cómo sería ese eje polar, el eje de cenit, este sería el plano ecuatorial, y cómo el Sol, que sale por el este y se oculta en el oeste, cómo sería su movimiento. En este caso asumimos que el Sol es el que se va a mover respecto al plano de Tierra. El Sol sale por el este, se oculta en el oeste, y en distintas horas del día tiene distintas elevaciones. Eso es lo que se conoce como altura solar. Ya lo veremos más adelante. Observando en esta gráfica, podemos ver entonces cómo es ese movimiento aparente del Sol a Tierra. Ya hemos mencionado que asumimos que es el Sol el que se va a mover para poder entender entonces esa trayectoria solar. Esa trayectoria solar, entendiéndose entonces que en un plano ecuatorial el Sol sale por el este, el hemisferio norte, y se oculta en el oeste. Esa relación, esos ángulos van a ser importantes para protegerse o aprovechar esa radiación solar para efectos de edificación. Como observamos acá, en ese movimiento aparente del Sol, en distintas épocas del año también hay una mayor cercanía del Sol respecto a Tierra. Esa cercanía es lo que llamamos como el perihelio, ocurre más en diciembre, especialmente en el solsticio de invierno, y se conoce como 0,983 unidad astronómica, donde una unidad astronómica, que sería esa distancia entre el Sol y la Tierra, sería de 149,6 millones de kilómetros. Lo contrario ocurre en el solsticio de verano, que sería el 21 de junio, hemisferio norte, donde el ángulo de declinación es 23,45 grados y ocurre la mayor distancia entre el Sol y la Tierra. Eso es lo que se conoce como afelio y es de 1,017 unidades astronómicas, evidentemente una distancia superior entre el Sol y la Tierra que ocurre en diciembre. Por lo tanto, allí donde en esa distancia pues, el Sol tiene que atravesar un poco más distancia entre su punto focal y la Tierra. Eso pues tiene repercusiones importantes al clima de la Tierra, a los vientos, entre otros. Como observamos en esta lámina, el ángulo que el Sol tiene, si proyectamos al punto donde vamos a proyectar una línea imaginaria, esa línea respecto a Tierra, es decir, al plano ecuatorial, es lo que se conoce como altura solar. La altura solar será un elemento del que en esta presentación estaremos mencionando de manera significativa, y el ángulo contrario para sumarnos 90 grados, el ángulo recto, es lo que se conoce como el ángulo cenital. La proyección entonces a Tierra de
esa línea imaginaria que trazamos entre el Sol y el punto de aprovechamiento, si proyectamos a Tierra su sombra, y esa Tierra, esa línea la proyectamos hacia el eje norte-sur, es lo que podemos conocer como el ángulo azimutal o el azimut. Precisamente cuando el Sol está ubicado al sur, podemos definir que el azimut es 0, porque precisamente su proyección, la proyección de esa línea al punto de referencia o de aprovechamiento, coincidiría completamente con el eje norte-sur. Por lo tanto, en ese caso, cuando está precisamente al mediodía, que ocurre en el hemisferio norte, dependiendo de la latitud, precisamente a las 12 horas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, más zonas tropicales, el azimut es 0. En ese caso podemos decir que el Sol está exactamente al sur. También podemos establecer una relación azimutal que cuando el Sol está entre el este y el sur, está en esa trayectoria, se está moviendo en esa trayectoria, el azimut es negativo, y cuando pasa del sur hacia el oeste, que es precisamente en horas de la tarde donde se oculta, es lo que conocemos como azimut positivo. Esta convención es la que en principio mantengo, pueden establecerse otras convenciones, pero para efectos entonces de trayectoria solar entre nuestros puntos cardinales, este, sur y oeste, será determinante su posición en las distintas horas del día tendrá. Por lo tanto, cuando habla de azimut 0, se entiende entonces que el Sol está precisamente al sur en el hemisferio norte. Eso será importante entonces tener en cuenta la altura solar, el ángulo cenital, el azimut para efecto de su aprovechamiento en cuanto a la trayectoria que el Sol va ejecutando desde que sale a las 6 de la mañana en zonas tropicales hacia el este hasta que se oculta al oeste a las 6, 6:15, 6:30 o un poco más de tiempo el oeste. Esas radiaciones serán determinantes, esos flujos de radiación para nuestras edificaciones. Tendrás más, tendrás menos Sol, por lo tanto de allí será muy importante conocer cuál es la posición a distintas horas del día del Sol para entonces ver cómo, para efectos de diseño arquitectónico, me puedo proteger de la radiación solar en el caso de que esté zonas bajas de elevadas temperaturas y de mucho flujo de radiación, y en el caso de zonas de elevada altitud geográfica, como zonas muy frías, en el caso de Venezuela, los Andes venezolanos, Mucuchíes, en el estado de Mérida, por ejemplo, cómo podemos más bien ganar ese flujo de radiación solar para que nos produzca un efecto de aprovechamiento, de manera tal de que ganemos esa radiación y tengamos cierta aclimatación adecuada, ganancia solar, de modo tal que mi confort térmico sea el más agradable posible. En esta lámina podemos observar entonces esas relaciones de ángulo, el ángulo cenital, la altura solar y el ángulo azimutal respecto a los puntos cardinales y el plano ecuatorial. Dependiendo entonces de esa posición, de esa latitud geográfica, que sería la distancia en grados entre el plano ecuatorial y el trópico del Capricornio, el trópico del Cáncer, por decir en líneas paralelas al plano ecuatorial. Ahí tendremos entonces la latitud. Dependiendo de esa latitud, tenemos una mayor o menor altura solar en diferentes épocas del año. Y también eso hace entonces que podamos tener para esas distintas épocas del año y distintas latitudes, pues mayor o menor flujo de radiación solar hacia un determinado punto. Bueno, con esto termino la primera parte. A continuación vamos a la siguiente para poder tener la presentación total de lo que sería el aprovechamiento, en este caso de la energía solar para edificaciones arquitectónicas, edificios, zonas residenciales, entre otros. Muchas gracias por su atención y ya regresamos con el siguiente.